El Poder Ejecutivo se encuentra trabajando en el aspecto constitucional de la Ley de Responsabilidad Fiscal. A la vez, está buscando afianzar el diálogo político dentro del Parlamento. Debido a que se generó una serie de posturas dispares con respecto al proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal y que incluso algunos sectores del Congreso lo tildan de inconstitucional, los colaboradores del presidente de la República, Horacio Cartes, se están encargando de realizar las consultas e investigaciones correspondientes, de tal forma a dilucidar cualquier duda en el área constitucional. Así lo afirmó el vicepresidente de la República, Juan Afara. Bueno, justamente el presidente de la República, a través de sus asesores, está también conversando con los constitucionalistas, con los mejores constitucionalistas, y el diálogo, la conversación amplia. El presidente está en conversar, en ser amplio, en invitar a los señores legisladores a reuniones para que podamos seguir conversando, porque el consenso va a venir a través de la conversación. También el Ejecutivo, antes de presentar el proyecto de ley, pretende explicar a los parlamentarios los términos del proyecto y hacerles ver que lo que se pide es una ley en beneficio del país. Darío Filártiga, asesor político del Ejecutivo, explicó que no se piden poderes especiales, sino simplemente una legislación que ponga freno al aumento desmesurado del gasto público que se dio en los últimos años. Revisar los problemas constitucionales que tiene el anteproyecto de ley de la responsabilidad fiscal sería una solución, sostienen algunos senadores. Otros, por su parte, confían en la viabilidad del pacto político. Se mantiene latente entre los senadores, incluso en las propias bancadas del partido oficial, resistencia al proyecto de ley de responsabilidad fiscal planteada por el Poder Ejecutivo para revertir la condición deficitaria del fisco. Un primer planteamiento sugiere la corrección de algunos artículos de la ley que colisionan con lo dispuesto en la Constitución Nacional. Primero, yo no sé hasta qué punto algunos de los temas o algunos de los detalles que están en ese proyecto de ley merecen estar en un proyecto de ley. Y en segundo lugar, hay que primero solucionar los problemas de constitucionalidad que tiene la ley, ¿verdad? Por ejemplo, hay un artículo, el 13 o el 14 creo que es, que definitivamente es inaceptable. ¿Por qué? Porque simplemente le traslada al Ministerio de Hacienda la función de legislar. Lo que tememos es solamente que pueda colisionar con algunos artículos constitucionales. Entonces, si la ley no colisiona con ningún artículo constitucional, no habría problemas para aprobar la ley, porque todos estamos de acuerdo con los objetivos y los parámetros establecidos en ese proyecto, anteproyecto de ley. En tanto, otros legisladores se mantienen firmes en su postura de establecer un acuerdo político para solucionar el problema del presupuesto. Yo quiero saber la constitucionalidad. Yo todavía no leí en este momento si la ley es constitucional, favorablemente. Y si no es constitucional, lastimosamente no me puedo manifestar de esa forma. Procura erróneamente desvalorizar una herramienta que es esencial, cotidiana, fundamental del quehacer político. Los pactos en la política son como, es la herramienta cotidiana, permanente, insustituible. El que no cree en los pactos en la política, nada tiene que hacer en este mundo. El vicepresidente de la República, Juan Afara, anunció que el Ejecutivo consultará con expertos constitucionalistas para dictaminar si el anteproyecto colisiona con derechos que son otorgados por ley al Poder Legislativo. Varios economistas de nuestro país destacan que es necesario que Paraguay cuente con una ley de responsabilidad fiscal para controlar el gasto público. La implementación de una ley que limite los gastos y no sobredimensione las futuras recaudaciones es necesaria para una mejor economía en nuestro país. Un presupuesto inflado conlleva una serie de consecuencias perjudiciales para cada ciudadano, señalan los economistas. Ambos coinciden en que las malas decisiones de los parlamentarios de periodos anteriores a la hora de aprobar los presupuestos hacen aún más obligatoria la implementación de una ley de responsabilidad fiscal. El tema de gasto social es una buena medida. Se está manteniendo, de hecho aumentando un poquitito en relación a lo que el año pasado. Se recortó los gastos corrientes, digamos que no son productivos. Bien, yo pienso que todas las medidas que se están tomando son las acertadas. Definitivamente el equipo técnico que tomó el Ministerio de Hacienda sabe lo que está haciendo. Hemos visto la irresponsabilidad parlamentaria en el tratamiento del gasto. Ellos de una manera absolutamente
digamos, irresponsable, aumentan los gastos sin ninguna contrapartida en los ingresos. Y después suponen que se van a producir esos ingresos que en general no se producen. El descontrol en el presupuesto puede generar déficits fiscales como los que llevaron a algunos países a la quiebra, mientras que una buena ley llevaría al progreso de una nación, hecho que se puede reflejar en algunos estados, aseguraron. La persona no puede estar gastando más de sus ingresos, por lo menos permanentemente eso no es sostenible. Es decir, un año, unos 2 años, uno podría endeudarse un poco más de lo que está percibiendo, pero no es sostenible en el tiempo, ¿verdad? Los precios suben cuando hay un déficit fiscal financiado con inflación. El otro flagelo que genera un déficit fiscal es un desempleo enorme. Fíjense ustedes la cantidad de gente que quedó parada por culpa de la falta de recursos en el sector construcciones. Arturo Cardús señaló que el presupuesto 2010 enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional es bastante racional y ejecutable. Zaguier Blanco, aunque coincidió con esta postura, manifestó que es necesaria una reforma presupuestaria, aunque sea para el año 2015. El presupuesto enviado por el Ejecutivo para el 2014 asciende a 57 billones de guaraníes, monto inferior al de este año, con mayor inversión en gastos sociales y reducción de gastos corrientes como sueldos del funcionariado público. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, realizará su cuarta colocación de bonos del Tesoro Nacional por el monto de 80.000 millones de guaraníes, con el objetivo de cubrir los gastos del Estado. El Gobierno Nacional recurre a los bonos debido a que necesita recursos económicos para cubrir los gastos de capital y deuda, puesto que los ingresos tributarios, aun cuando hayan mejorado el pasado mes, no alcanzan para cubrir todas las necesidades del Estado. El monto a ser ofertado en el sistema financiero el próximo miércoles asciende a unos 17,7 millones de dólares, 80.000 millones de guaraníes, dólares con vencimiento al 5 de noviembre de 2014. La colocación de los bonos se realizará a través del Banco Central del Paraguay y es la cuarta operación de este tipo que concretará la cartera fiscal en lo que va del año. En el caso de los bonos soberanos, que fueron colocados en su totalidad en el exterior, los fondos recolectados siguen depositados en una cuenta del Banco Central en Suiza, pero el Estado en julio ya pagó la primera cuota por los intereses de casi 12 millones de dólares que no se usan. A poco de asumir el ministro de Hacienda, Germán Rojas, obtuvo del Banco Central del Paraguay un nuevo préstamo de corto plazo por 500.000 millones de guaraníes, unos 111 millones de dólares, para cubrir los gastos fijos, principalmente los salarios públicos. Para el próximo año, Hacienda prevé emitir hasta un monto de 1.650 billones de guaraníes, unos 366 millones de dólares, para financiar gastos de capital y deuda pública, y su colocación se podrá realizar en el mercado local o internacional. El proyecto también contempla que la Agencia Financiera de Desarrollo, AFD, coloque los bonos hasta 600.000 millones de guaraníes para su capitalización. Todos los goles de la 7ª jornada del torneo clausura del fútbol local en minutos aquí en TVP Noticias.